porque con la profe Julieta se llama, no me acuerdo. Vale, Eh, Natalia. Natalia, lo vimos como así nomás y yo le pregunté a los chicos de la comisión de ayer que tenía con ustedes y me dijo que le dio un caso, entonces como que me asusté porque dije, ellos vieron un caso y nosotros lo vimos así nomás, porque la profe dijo que más que lo que vimos no nos van a tomar y que era un tema muy simple. Y para mí era casi lo que vimos en biología en primero, entonces no me pareció tampoco difícil, pero ayer el caso veía y como que no entendíamos el caso de ayer, porque se lo pedí a los chicos, intentar resolverlo, pero no pude. Bueno, no, porque yo lo que le iba a proponer era, yo tengo una clase preparada de muscular, que es bastante teórica y está todo en el Power en realidad, y que está todo abordado casi en el caso. Y si ustedes querían, podíamos pasar un poco de nervioso con un caso también que tengo preparado, que es el mismo que les di ayer, eh, y vemos los dos temas. Y la semana que viene, cuando tengamos la parte de que veamos preparados, ahí repasamos un poco de conectivo, porque en realidad conectivo es un poco más de reconocer los preparados, ver la organización, que es un poco más Este, de Pozo. otra cosa. Porque la semana que viene, cuando tengamos la clase de muestra de preparados, en realidad no hay un contenido teórico, es ver toda la parte que vimos de tejido epitelial, tejido conectivo, un poco de nervioso, es eso, en realidad es eso, por eso es algo que les planteo, por ahí como aprovechar la clase de hoy, vemos los dos temas esos, si ustedes quieren, o sea, consideren que por ahí no estuvo medio flojo la parte de nervioso, y repasamos las dos cosas, no sé si les parece. Sí. Bueno. Igual nosotros la próxima semana lo tenemos preparado porque es feriado los 2 días. Sí, Sí, yo esto eso. voy a ver cómo, porque jueves y viernes feriado. Sí. Yo creo que, nada, o sea, voy a preguntarle a Silvia si hay posibilidad de que vayamos el jueves qué día es, 14, ¿no? 14, sí, Sí. 14. Sí, a mí me dejan, yo no tengo problema de ir el jueves y darles preparados. Por lo que dijo la profe en el teórico, la universidad iba a estar cerrada y por eso no nos dejaban. Pero la otra opción, que no sé, estábamos hablando con unos compañeros, era de pasar la clase que teníamos virtual después de preparados para el fin de semana del feriado y después ir esa semana, tipo cambiar, atrasarlo una Ah, semana, podría llegar a ser. para que Eh, usted también tenga el mismo tiempo de la comisión, para que no tenga que ir a otro horario. sí, pero sí, a ver, si está cerrada, ¿y qué temas nos tocaría después? Después nos toca genital masculino y femenino, que es TP 11 y 12. O sea, nos tocaría a nosotros el 11. Bueno, eh, sí, lo que pasa es que va a ser una cagada. Si no, ustedes, ¿cómo podemos llegar a hacer? Eh, yo después lo arreglo con Ávila y les aviso. Porque, sí, les aviso, vemos cómo puede ser. Nada, históricamente la facultad nunca está cerrada. O sea, siempre hay gente que hay alguien que nos puede abrir. Si vemos qué onda. Eh, cuando Incluso en plena pandemia, en el año pasado en Anato pudimos coordinar con Serpa para ir un día a verlos preparados. O sea, creo que por ahí una chance puede haber. Sí, por eso igual tengo que ver, o sea, si Ávila me dice que no, ya está. Por eso, Sí, ya. Claro. si se puede, vamos. Sí. Sí, Sí, profe, yo se puede, sí. porque yo el fin de semana después se me complica para darles. Y nada, es un perno. Eh, bueno, vemos cómo podemos hacer. Si no, bueno, de la otra chance es ver de adelantar la clase y. Porque según Ávila, o sea, es como prescindible su muestra. Pero bueno, yo entiendo que por ahí siempre, o sea, la idea es que estén en la mayor igualdad de condiciones. O sea, nadie me va a pagar ese día que voy a darle clase a ustedes, pero bueno, no pasa nada. Eh, vemos cómo arreglamos. Eh, bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a separar, ¿cuántos tenemos conectados? 60. Vamos a hacer 6 grupos. La misma metodología de siempre, chicas, lo separo en grupos y la idea es que
Intenten abordar el caso, les voy a dar un poquito más de tiempo, vamos a tener 1 hora para que puedan terminarla. Son 4 puntos cada tema, me parece. Y la idea es que este por ahí es un poquito más específico que la vez pasada. Vamos a hacer son en realidad a partir de un caso. La idea es que ustedes no se spoileen de la enfermedad que yo les voy a mostrar, sino que ustedes hagan con todo lo que saben, eh, o que todo lo que está en el libro de biología molecular y de histología, poder responder las preguntas. No quiero que busquen en internet enfermedad de Duchenne y qué tiene relacionado a eso, porque en realidad lo que van a hacer es confundirlos más y no van a lograr el objetivo de la clase, que es aplicar los conceptos básicos de biología molecular e histología a ese caso. ¿Bien? Y van a perder tiempo. La verdad que aprovechen el tiempo, administrenlo bien y no pierdan tiempo buscando cosas raras, porque yo en realidad todo lo que necesito que sepan de la patología, o sea, la presentación clínica y demás, se lo voy a comentar ahora y se lo voy a contar a ustedes. Bueno, le voy a mostrar los dos casos. El grupo 1, 2 y 3 va a ser el caso de muscular y el grupo 4, 5 y 6 va a ser el caso de nervioso. Bueno, empezamos con el de muscular. Se los muestro los casos de los dos porque los vamos a trabajar todos juntos. Bueno, caso 1 es Ramiro, de 5 años, es traído a la consulta por sus padres, que están muy preocupados, ya que si bien el niño puede caminar sin dificultad a la edad esperada, en comparación con sus compañeritos del jardín, se ve que tiene movimientos que son torpes, meteros. Ramiro es hijo único, era hijo único, y sus padres están muy angustiados. En el examen que usted realiza, corrobora que la información de los padres y observa una disminución del tono muscular, aumento del volumen de algunos músculos de ambas piernas y una leve lordosis en la columna lumbar. Ante las características, usted sospecha que se encuentra frente a un caso de distrofia muscular de Duchenne. ¿Bien? Esto es algo bastante característico en pediatría, o sea, no es tan común, pero es algo bastante característico, que son nenes que tienen un crecimiento relativamente bien, pero conforme van llegando a edad preescolar, empiezan a tener como debilidad muscular. Se ve debilidad muscular, se ve, además de la debilidad muscular, se ve como que tiene cierta atrofia de los músculos, principalmente los músculos más de los huesos largos. Y lo primero que se ve, más que la parte física, porque se ven chicos flaquitos en realidad nada más, es que empiezan a tener pérdida de la fuerza, se caen, son más torpes, les cuesta moverse más, tienen como una marcha como rara y una posición, así como una posición que están como tendiendo a la lordosis, porque todos los músculos del el tono postural se van perdiendo fuerza. Bien. No es algo que se el diagnóstico tan rápido ni tan certero, sino que se continúa con diferentes estudios y se empiezan diferentes cosas antes de llegar a la distrofia muscular de Duchenne, pero este es un caso que, bueno, no está contado. En el medio de todo esto, la mamá estaba embarazada, hizo la primera consulta, y cuando llegamos al diagnóstico, la mamá ya tuvo un bebé que tiene en este momento 40 días. Bien. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética ligada al cromosoma X de tipo recesiva, y codifica una proteína que une a la laminina extracelular, une a la laminina, que es un componente extracelular, los filamentos de actina que se encuentran en el sarcoplasma, a la altura de la banda Z, y se llama distrofina. Bien, en la enfermedad es una enfermedad progresiva a lo largo del tiempo. Acá tenemos una foto de unos niños que tienen de enfermedad de Duchenne los 4, pero fíjense, conforme va creciendo, los músculos se van atrofiando más, y cada vez la capacidad de mantener la postura, de mantener, o sea, la atrofia muscular es cada vez más relevante. Fíjense, incluso este nene tiene un botón ahí por el cual se alimenta a la alimentación, un aporte nutricional externo y suplementario. Bien, entonces, hasta acá la idea es que cumplan estas consignas. Yo les voy a mandar el Power por el grupo, así tienen todos los dos casos y las consignas, en la cual, bueno, tienen que elaborar un esquema de la proteína que forma parte del músculo y muestra a qué nivel se vería afectado la estructura muscular en esta enfermedad. Bien, la idea es que Profe, no se escucha.
ahí lo... arreglo. En esta enfermedad y, o sea, hay que hacer ese esquema. Ustedes quiero que agarren un esquema que busquen en algún libro, que se vean todas las proteínas y que a partir de ese esquema ustedes me puedan explicar cómo se vería afectada la enfermedad de Duchenne y qué piensan cómo se vería afectada la función de esa célula que sería la célula donde está, o sea, el miocito. Bien. El segundo punto sería analizar las siguientes imágenes que van a ser las que yo les muestro, de biopsia de tejidos musculares, cómo se ven afectadas las estructuras, cómo ustedes ven el músculo en la enfermedad de Duchenne y cómo se ve en un tejido sano, que es esta imagen. Díganme, hagan una descripción histológica y me expliquen por qué llegamos a una afectación de esa forma en la enfermedad de Duchenne. El punto 3, describir los procesos de contracción muscular, también usando gráficos, a qué nivel se puede ver afectado. ¿Cómo explica la progresión de la enfermedad en niñas conforme pasa el tiempo? ¿Bien? ¿Y qué consejos le podría dar a estos padres respecto a la planificación familiar? Piensen, o sea, ellos tienen muchas dudas acerca de que tienen una nena de 45 días y si puede estar afectada o no y bla, bla, bla. ¿Bien? La idea es que los del grupo 1, 2 y 3 hable de este caso y que tengan los 4 puntos terminados para cuando hagamos la presentación en común. Bueno, lo mismo que siempre, o sea, la idea es mantener esta metodología de la clase, es que hablen, ustedes que se saquen el miedo, que expongan, y que esto sea un lugar para aprender y equivocarse. ¿Bien? O sea, yo lo estoy evaluando todo el tiempo, o sea, yo tomo notas, veo quién participa y demás, pero no es una cuestión conceptual. A mí me interesa que más que el contenido, piensen, integren y aprendan. Bueno, ese sería el primer caso. Ahora les muestro el segundo. Bueno. Pilar, de 14 años, es llevada al hospital donde usted trabaja por problemas para articular la palabra. Presenta tosis palpebral bilateral, debilidad facial y aunque está orientada y puede escribir coherentemente, en el examen físico usted constata que además de la debilidad de los músculos de los brazos, además tiene debilidad de los músculos de los brazos y del tórax. Tosis palpebral es cuando se cierran los ojos, así cuando están como con sueño, viste, los bebés, sobre todo, como que están a medio abrir, pero en realidad no es porque tenga sueño, sino es porque tiene una debilidad en los músculos de los párpados. Usted sospecha de que es una enfermedad grave y que hay algo que está mal en ella, entonces la decide internar para ver la evolución y iniciar un tratamiento oportuno. Al segundo día se ve que se extiende hacia la superior de las piernas y ya afecta más el tórax. En este cuadro ustedes ya sospechan una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré y se decide hacer una punción lumbar y se recibe un análisis que tenemos un líquido cefalorraquídeo que tiene elevadas las proteínas. ¿Bien? En el interrogatorio, cuando vos le haces el interrogatorio de la familia, empezás a sospechar que es el síndrome de Guillain-Barré, lo que se ve es que toda la familia tuvo un cuadro de enteritis y que al nene más chiquito le hicieron un diagnóstico de un Campylobacter jejuni en la materia fecal. Bien, teniendo en cuenta como antecedente la evolución del cuadro, ya tenemos casi certero que es un síndrome de Guillain-Barré, por el cual la paciente ya inició tratamiento antibiótico y conforme su presentación clínica es ya aparentemente severa, porque tenemos músculos del tórax afectados, ya ingresa a la unidad de terapia intensiva. Luego de 3 meses internada, durante los cuales, entre otras cosas, requirió soporte ventilatorio, la paciente es dada de alta e inicia un tratamiento de rehabilitación, que le permite recuperar totalmente su función motora luego de 3 meses. Bien. Esto es algo... El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad de origen autoinmune principalmente, que lo que hace es una progresión que va generalmente desde abajo hacia arriba y hasta que en algún momento pueda afectar los músculos respiratorios y requerir, además de otras cosas, asistencia ventilatoria. Principalmente los síntomas principales son
ataxia, pérdida del equilibrio y una parestesia bilateral progresiva que va generalmente de piernas hacia arriba, pero puede a veces empezar de una forma típica, como pasó en esta paciente, que se empieza desde arriba hacia abajo, y esa variable se llama variable Miller-Fisher, que no la tienen que saber, pero bueno, es algo que es común, o sea, no es común, sino que lo tienen que tener en cuenta porque es muy... tiene una progresión más rápida y llegan a los músculos respiratorios de forma más rápida también, y por eso es más riesgosa que se muera. Entonces, quiero que me digan cómo está formada la vaina de mielina. Perdón, no les dije que... me falta una diapositiva acá. Pero no se los leí. El síndrome de Guillain-Barré es una patología de origen inmovilitario luego de una infección previa por ciertos microorganismos, como puede ser el Campylobacter, el Mycoplasma, la gripe, entre otros virus también, o bacterias o virus. Lo que sucede es que se genera como una respuesta autoinmune, haciendo que haya una reacción cruzada, generando anticuerpos y células inflamatorias, principalmente linfocitos, que reaccionan contra proteínas de la vaina de mielina de los nervios periféricos. Bien, entonces, al destruir la vaina de mielina, se genera una inflamación que genera una parálisis muscular progresiva, con pérdida de función respiratoria y por lo cual a veces se requiere el soporte ventilatorio. A veces se afecta la parte sensitiva, pero no tiene no ser muy problemática porque no es más que afectación sensitiva y no suele afectar generalmente la porción autonómica. Entonces, teniendo en cuenta esto de la fisiopatogenia, o sea, de cómo se genera la enfermedad, yo quiero que me digan cómo está formada la vaina de mielina. También, si quieren, pueden hacer gráficos, pueden mostrar alguna forma, o sea, con alguno de los gráficos cómo está formada y cómo se forma y con qué células intervienen. Y cuál es la relación entre las características clínicas del síndrome de Guillain-Barré con la afectación de esto de los nervios periféricos. Bien, describan qué células componen la vaina, o sea, ¿por qué células está formada o sea, quiénes forman la vaina de mielina? ¿A qué grupos de células del tejido nervioso corresponden? Clasifique si tiene las distintas células del tejido nervioso y describa cuál es su función y las características principales. ¿Por qué piensa que la reacción autoinmune es responsable de la enfermedad y que solamente compromete nervios periféricos? ¿A qué estructura responsabiliza de esto? Y describirlo. Y el punto número 4 es que quiero que hagan una hipótesis de que explique por qué Pilar se recuperó de la enfermedad a pesar de la gravedad del cuadro. Fíjense que no podía respirar, estuvo en soporte ventilatorio y después de 3 meses se recuperó ad integrum, o sea que se recuperó totalmente. Si la célula se hubiera afectado a las neuronas, ¿se hubiera recuperado fácilmente? ¿Por qué? Quiero que a partir de todo esto que ustedes vieron de nervioso la semana pasada y lo que pudieron leer de muscular o lo que busquen y lean ahora, me vayan diciendo cómo avanza, o sea, vayan contestando estas preguntas de las consignas. Bueno, a todo esto, ¿alguna duda de los casos, o que quieran preguntar de curiosidad o algo? No, profe. Nada. Claro. Bueno. Me quedó una duda con respecto al tiempo, profe. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? 1 hora, hasta las 7. Bárbaro. Déjenme entrar al WhatsApp, así les mando el caso, así lo tienen. Bueno, bien. Espero que bien. Sí. Eso, esperamos que bien. Con autoestima nomás. Bueno, Con humildad. es lo que más tiene que haber. Bueno, ahí les proyecto. En realidad me gustaría que proyecten ustedes.
Alguien del grupo 1, 2 y 3, la idea es que muestren con las imágenes que ustedes practicaron, o sea, con que desarrollaron el punto 1, el punto 2 y el punto, bueno, los 4 puntos, me ayuden o sea, me ayuden, no, expliquen ustedes y practiquen el tema de hablar y respondemos a la consigna y le muestren a sus compañeros que no trabajaron en ese tema a qué conclusiones llegaron. Bueno, ¿quién va a empezar a hablar? Bueno, yo arranco, así que. Bueno, muy bien. Nosotros. Recordar el punto. O sea. A ver, pará. El punto de el síndrome de Duchenne, ¿verdad? Sí. Atrofia de Duchenne. Claro, el punto número 1. El punto número 1 del niño con atrofia de Duchenne. Ahí lo estaba buscando, pero bueno. Tratamos de organizarnos desde algo más macro para ir, digamos, afinando hasta llegar al vínculo entre los filamentos de actina y de miocina, ¿sí? Lo que vimos es que la organización general del músculo esquelético está, digamos, tiene como diferentes compartimentos, por de manera delimitados por membrana. El primer cilindro que se forma, el más grande, el que rodea el músculo esquelético en sí, es un perimicio. Y bueno, a partir de ahí, las células musculares las células del músculo esquelético están organizados por fascículos, que son conjuntos de fibras musculares, y a su vez las fibras musculares son miofibrillas, que serían la unidad fundamental, digamos, la célula del músculo. Perdón, profe, hago una interrupción. Están pidiendo 2 chicos que si puede aceptarlos, que se les cortó el wifi, algo así, están reconectando. Ya los acepté, me parece. Ah, gracias. ¿Tienen alguna imagen, algo con lo que haya trabajado? Sí, pero la tengo en el libro y no compartimos nada de eso. Lo que vimos es la otra. Lo que llevamos, la imagen que teníamos para hacer la presentación es más de lo micro. Igual es bueno. Con esa sí. Sí, esa sirve. Bueno, ahí se ve el endomicio sería la membrana más externa del músculo esquelético. ¿Cómo? El perimicio. El perimicio, perdón, sí. Sería la membrana más externa del músculo esquelético, y ahí vemos cómo las miofibrillas serían la unidad fundamental, que las miofibrillas se acumulan como en ramilletes formando fascículos, y bueno, así hasta llegar a lo que sería el músculo esquelético, digamos. Todo eso. A ver, organicémonos un poquito. Sería entonces, tenemos para el músculo, está cubierto por un perimis, que eso unen varias fibras musculares. Cada fibra muscular está compuesta por miofibrillas. ¿Bien? La muscular sería la membrana plasmática, o sea, tendría una membrana plasmática que miocito, ¿cómo se llama? El sarcoplasma. Sarcoplasma. No, eso sería el sarcolema. Sarcolema. La membrana, perdón, sarcolema. Claro. Bien. Bueno. Entonces, igual dígame qué decía el punto número 1. Ahí te digo. Decía, elabora un esquema de las proteínas que forman parte del músculo y muestren a qué nivel se vería afectado la estructura a qué nivel se vería afectado la estructura muscular. Bueno, robamos un esquema. No lo Era la idea, esta era la idea. ¿Parto? ¿De internet? Sí, por favor. Está pegado en el power, pero no era para verlo. Bueno, las miofibrillas de las que habíamos hablado antes
Esto sería como una imagen microscópica, o sea, un esquema de una imagen microscópica de una miofibrilla. Están organizadas, digamos, en sarcómeros, y acá tendríamos, digamos, una ampliación de un sarcómero. Participan fundamentalmente en la contracción muscular las células de miosina y de actina. Las células de miosina, la miosina y la actina participan en la contracción muscular. La miosina tiene forma de bastón, con una curvatura, o sea, como un bastón a donde se ancla la actina para formar el complejo de contracción. Todo esto se facilita gracias a que la troponina, digamos, como que de alguna manera expone el sitio de unión de la actina para que se pueda producir, digamos, la unión entre la actina y la miosina. Bien. ¿Y qué otras proteínas participan de la estructura de un miocito? La troponina, tropomiosina. Bien. Somos del mismo grupo, profe, por eso le ¿Pueden ayudamos ser a del mismo acompañar. grupo o de otro grupo a ayudar? O de cualquier grupo. Lo que vimos básicamente es que cuando el calcio se une a la troponina, cambia la estructura tridimensional y por ende la cabeza, digamos, la tropomiosina deja el sitio libre donde se une la miosina y bueno, y digamos eso es consecuencia del calcio. Hace que cambie la estructura tridimensional y que el sitio libre de la actina que el sitio de la actina quede libre para que la miosina se una y pueda caminar, entre comillas, por la actina. Y bueno, todas estas proteínas que están acá en la membrana también, que no las conocían, salvo la gravelina. Y bueno, lo que decía la consigna era que esta proteína afectada, la distrofina, unía la minina, que está acá arriba, bien celular, con la fibra a la altura de la línea seca. Entonces pensamos, bueno, si no está la distrofina o si está fallada, digamos, no va a haber nada que una, por lo que se ve en este esquema, el sarcolema con la contráctiles, que también forman parte, digamos, del citoesqueleto en sí, de la forma de la célula. Claro, la distrofina vendría a ser la proteína que vincula el citoesqueleto con la matriz extracelular. Digamos, es un punto de anclaje para que los filamentos de actina y miosina puedan ejercer su contracción y relacionarse con la matriz extracelular y relacionar fibras, o sea, una fibra muscular con las demás. A ver, ¿y por qué piensan que es importante que se estén unidas o tengan una relación las fibras, las microfibrillas adentro, las miofibrillas, perdón, dentro del retículo del sarcoplasma con el componente extracelular? ¿De qué le sirve a eso al músculo? ¿Es para que sea algo más organizado? Para mantener la integridad de la célula y para quizás transmitir señales mecánicas. No sé si justo eso... No, la señal mecánica no está... O sea, sí y no. O sea, la señal mecánica va a estar dada por otras proteínas y va a estar asociada a otras cosas. Los que ya cursaron fisio por ahí lo pueden saber, pero lo van a ver después, pero es como un... O sea, no es principalmente ese mecanismo ni esa forma, pero sí hay estructuras que están asociadas a lo que es una transducción de señales mecánicas, pero principalmente es establecer una relación con el exterior y de esa forma mantener la estructura del músculo. Bien, ¿algún grupo encontró otro gráfico? ¿Quiere explicar algo más? Aparte, para realizar el acto de hacer fuerza, o sea, de hacer contracción, las miofibrillas son células, necesitan una organización para generar fuerza. La miofibrilla no es una célula.
Las miofibrillas son proteínas dentro de una célula. La fibra muscular es Acá la abajo. ¿Cómo? Por eso, no te confundas, Agustín. Acordate, Sí. o sea, son como 3 niveles de organización que tenés que ver. La miofibrillas son actina con miocina. Eso está dentro de una fibra muscular y muchas fibras musculares forman fascículos musculares. Muchos musculares forman un músculo. El nivel celular de toda esta organización, ¿cuál sería? La fibra muscular. La fibra muscular, está La bien. muscular es la célula. Ahí está. Acuérdense que en la célula esquelética son fibras musculares, son grandes, son multinucleadas y tienen un sarcolema re grande. Entonces, en toda la fibra muscular, que puede tener algunos músculos 40, 60 centímetros, en personas muy altas, fíjense que el tamaño que tiene el sarcolema, el largo que tiene esta célula. Bien. Profe, tengo una duda. ¿La fibra sería lo mismo decir miocito o no es lo mismo? Sí, solamente que en el músculo esquelético es fibra porque es re larga. En un miocito de una célula muscular lisa es más chiquito. Bien. Gracias. Nosotros Por eso vemos dice- el... Ay, perdón. Pero está bien decirlo así como a nivel celular. Claro, pero en un momento Agustín dijo que la miofibrilla era una célula. Pero fíjate que la miofibrilla está dentro de esto y la célula que tenemos es la membrana plasmática o sarcolema, arriba. Por eso era para corregirlo, que no siga hablando, o sea, que no siga diciendo eso, así no se confundía más después. Bueno, ¿hay más de otro grupo que quiera participar, que quiera, que quiera decir algo de este punto? No sé si a los otros les quedó muy claro, a los que no vieron muscular, cuál es el nivel de la distrofina y cuál es su función. Después otra cosa que vimos fue también ahí los preparados, la foto de los preparados, que estimamos que es un corte axial de una fibra, de un fascículo muscular. Ahí está. Como ante la ausencia de distrofina hay una disposición anárquica de las fibras si lo comparás con un tejido muscular normal, el tejido muscular normal se ve como mucho más funcional, mucho más organizado para un acto mecánico cualquiera. Bien. A diferencia de... Está bien eso que decías, Agustín. Fíjense bien acá cómo está formado. Tenemos el fascículo muscular con muchas fibras musculares y dentro de una fibra muscular muchas miofibrillas. Fíjense que son los 3 niveles de organización que ustedes tienen que entender. Y la miofibrilla está organizada en sarcómeros. Bueno, los sarcómeros se van a ir desde línea Z a línea Z y lo que hace la distrofina es esto. La distrofina es una proteína que une la miofibrilla con la membrana plasmática o sarcolema. ¿Bien? Esta imagen que tenían acá, ustedes está buena porque lo que hace es establecer un punto de unión donde están los niveles de los discos Z. Entonces, si nosotros tenemos los discos Z, los discos Z, no, la línea Z. ¿Bien? Proteínas de la línea Z lo que va a hacer, supongamos que tengamos el sarcoplasma acá arriba, el sarcolema acá arriba, perdón, lo que hace es establecer diferentes puntos de unión con la membrana plasmática. Entonces hacemos que en el músculo, cuando tenemos contracciones musculares, tenemos ruptura de proteínas que se rompen, estructuras que se desarman. Entonces, en el momento de la reorganización y la reacomodación de esas proteínas, tengan como diferentes puntos de fijación para que les sirvan de molde para saber hacia dónde poner actina, hacia dónde poner miocina y hacia dónde se van estableciendo las diferentes relaciones entre las otras proteínas. No tener esas relaciones con las otras proteínas, lo que termina sucediendo es que, como dijo Agustín, tenemos una desorganización de lo que es la regeneración muscular. Entonces, teniendo en cuenta esto, que acuérdense, piensen ustedes alguna vez que hayan hecho mucha actividad física en el gimnasio, por ejemplo, o una actividad física bastante extenuante. ¿Qué pasa con los músculos? ¿Cómo se sienten después?
¿Se sienten cansados, pesados? Y fatiga. Fatigados, profe, fatigados. Temblar. Sí, pero ¿qué pasa cuando hacen mucho? Nunca hicieron gimnasio, hicieron más peso de lo que Se rompen las fibras musculares. Sí, Es como Al que otro sentís día, que ¿qué pasa? A tenés las cortada 24 la horas, piel. ¿qué les te pasa? duele. Dolor. ¿Y por qué piensan que duele? Por la acumulación de ácido láctico. Ácido láctico en No, el eso es músculo. mentira, eso es una mentira re grande que lo No, van a no, ver no, después, sí. que eso es una mentira de los personal trainers que te dicen que No, te es duele porque se tienes ácido rompen las láctico. fibras musculares. Una ruptura. Bien, se rompen las fibras musculares y si una célula se rompe, ¿qué proceso está asociado en el cuerpo para arreglar eso que se rompe? ¿Generación? Una ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Una inflamación. Se activa la cascada Bien, inflamatoria. inflamación. Bien, y si hay inflamación, ¿qué pasa? Hay dolor. ¿Se presionan los nervios? Tenemos el dolor, la inflamación y tenemos una reorganización de lo que es el tejido. Bien, principalmente lo que hace la inflamación, ustedes acuérdense que la inflamación es un proceso natural para corregir y arreglar los tejidos. Ya sea porque te cortaste y se te infectó, porque tenés una infección por un virus, porque la fibra muscular se rompió. Todo eso que sucede a nivel inflamatorio, lo que viene la inflamación es a matar a lo que no sirve o sacar lo que no sirve, células muertas, microorganismos, virus, bacterias, bla, 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 y para lo que estaba bien, darle como un lugar propicio para que se organice. ¿Bien? Pasa todo junto, o sea, tenemos el proceso de destrucción de lo que no sirve y el proceso de remodelación de lo que sí sirve. Hay veces que esa remodelación hace lo que puede y queda una cicatriz, y hay veces que la remodelación es completa. Cuando ustedes tienen un proceso de ruptura de una fibra muscular, lo que sucede es no se crean células nuevas, sino que esa célula que se reorganiza con un poco más de miofibrosis en su interior, entonces tenemos el proceso de hipertrofia. Entonces, nosotros si hacemos un proceso organizado de ruptura, organización, ruptura, remodelación, tenemos el desarrollo muscular y la hipertrofia, por ejemplo, la gente que hace gimnasio y actividad física. ¿Bien? ¿Qué pasa en la enfermedad de Duchenne? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar en la enfermedad de Duchenne? No puede, quizás se puede inflamar o pasar todo lo que usted está diciendo, pero no se puede, a la hora de regenerarse no puede haber una organización. ¿Por qué pensás que no hay una organización? Porque decía el paper que era una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X que hacía que no se pudiera... Te quemaste sola ahí, me parece, ¿eh? Porque dijimos que no había paper ni nada. No, pero el que compartiste vos lo dice, que es una enfermedad recesiva no es un ligada paper al... Eso no es un paper. El power que mostraste decía que era una enfermedad ligada al X que hacía que no se pudiera codificar este tipo de proteína. La Bien. distrofina. ¿Y qué pasa con la distrofina? ¿Qué piensan ustedes que sucede si no tenemos distrofina en el cuerpo? ¿No se va a Que no romper la tenés- fibra? Se pierde la estabilidad. Piensen un poco más, ¿dónde está la distrofina y qué? No tenés una organización extracelular que permita que la regeneración sea guiada, digamos. Fíjense, ¿a qué proteína se une la distrofina? A la laminina. Afuera, ya. Actina. A la actina, profe. A la actrina, la troponina. ¿Eso los distroglucanos, profe? La actina, pero ¿en qué altura? ¿En qué lugar? Las bandas Z. Entonces, ¿Se puede contraer? Justamente no se va a poder contraer si no está. ¿se puede contraer o no se puede contraer? No, no se puede. No, profe. se puede. Bueno, ¿qué tiene que ver la distrofina con el proceso de contracción muscular? Cuando le llega contracción, ¿dónde entra la distrofina? Sí se une, sí se puede contraer, pero ¿qué es lo importante? Fíjense qué estructura. No, lo que no se va a modificar va a ser la membrana.
por dentro toda la estructura se va a contraer todo, pero al no estar asociado a la membrana, la célula no se va a modificar. Sí se puede acortar, o sea, tenemos proteínas. Lo que va a pasar es, va a estar disociada el movimiento de contracción con la membrana plasmática y a qué otra estructura se fija. ¿Qué pasa si no tenemos la unión con los discos Z? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Van a estar desvinculados los sarcómeros. Claro, descoordinado. Bien, por eso. Entonces no vas a tener una contracción adecuada. Acuérdense, como regla general, cualquier enfermedad genética que ustedes les digan tiene afectación de la proteína y demás, la mayoría de las veces no tiene afectación totalmente completa de esa proteína. Son proteínas que no funcionan bien, proteínas que no se regeneran bien, proteínas que en algún momento falla su función, pero no es que está todo el tiempo que no existe esa proteína. La mayoría de las veces, hay veces que sí, no existe directamente. Pero cuando tenemos una proteína anómala, hay veces que la función no es la totalmente adecuada. Entonces, porque imagínense si no tenemos ninguna distrofina funcional que directamente no existe, es muy raro que ese individuo llegue a edad adulta o incluso termine la gestación. ¿Bien? Necesita movimiento en algunas partes la distrofina. Entonces lo más probable es que no tenga una función adecuada. Entonces, también ustedes piensen cómo es la presentación del Duchenne. ¿Qué les dije? Fíjense en qué momento se dieron cuenta los padres que el hijo tenía algo raro. En el jardín, porque es progresiva. Sí, Bien, pero ¿por qué piensan que es progresiva? ¿Qué va pasando con el músculo conforme pasa el tiempo? Y va disminuyendo la cantidad de tejido adiposo y va empezando a tener más masa muscular, digamos, va creciendo el músculo. Se va debilitando. Al revés, en la enfermedad de Duchenne, ¿qué pasa? Se va debilitando el Se va perdiendo la masa muscular. Bien, hágame la relación entre la estructura de la distrofina y por qué en un nene de 5 o 6 años se empieza a ver la enfermedad de Duchenne. ¿No es porque está en la plena etapa de desarrollo? Claro, porque se empieza a desarrollar el músculo y empieza a haber menos Empieza a contracción jugar, adecuada, digamos. empieza a correr. A ver, me gusta más por ese lado. ¿Qué pasa cuando corre? Se rompen las fibras, como decíamos. Se rompen las fibras. Bien, Las fibras entonces, se ¿qué van pasa? dañando de forma excesiva y al dañarse de forma excesiva se forma No tejido es un cicatricial. proceso excesivo, o sea, no es que el nene está haciendo fisicoculturismo, está haciendo nene. Es un proceso Claro, o fisiológico. sea, yo lo pienso tiene como la que... capacidad de regenerarse. A ver, Agustina. No, iba a decir algo similar, que, o sea, el niño va a ser como un proceso normal, pero al tener afectada esta proteína, que altera la organización de la fibra muscular, va a dificultar que se regenere esa fibra, digamos. Entonces el problema está como ahí en la regeneración de la fibra muscular por Bien, su ordenamiento. entonces, en el proceso, al no tener la distrofina, no tenemos una línea de fijación entre lo que es la miofibrilla con su sarcolema, y de esa forma no podemos hacer un proceso de remodelación adecuado. Entonces, por eso se va a empezar a ver conforme pasa el tiempo, en los procesos de destrucción, remodelación natural de un nene que empieza a jugar, correr, caminar, practicar, o sea, movimiento, etcétera, 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 vamos a tener cada vez mayor afectación. Bien, entonces vamos a tener que tenemos una célula tejido muscular no distrófico en el lado izquierdo y una distrofia del lado derecho. Bien. Fíjense que venían diciendo más o menos lo mismo, pero ustedes me tienen que comprar a mí. Cuando ustedes están hablando, cuando ustedes intentan exponer un tema y cuando yo les hago una pregunta, ustedes tienen que, eso que tienen adentro de la cabeza, poder explicarlo. ¿Bien? Porque yo puedo asumir que más o menos están inclinados, más o menos lo entienden, pero yo necesito que me lo puedan transmitir. Y eso es lo que vamos a ir practicando acá. Ahí Agustina sí armó como, fíjense, como que armó un poco mejor la idea de más o menos de todo lo que venían diciendo. No estaba mal lo que estaba diciendo, pero yo necesitaba que me hagan la relación desde la proteína hasta lo que es la remodelación y la afectación en Duchenne. ¿Bien? Eso quiero que vayamos practicando. Para eso son estos casos. Porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes dentro de 3 semanas, un mes, cuando sea el parcial,
como que me describan la función, la estructura y las proteínas de una célula muscular, si ustedes me lo recitan así de memoria, no me sirve. Porque yo les voy a hacer probablemente una pregunta así y no me van a saber contestar. Por eso yo necesito que piensen. Las proteínas después se las aprenden, de memoria van a aprender cosas, pero así vamos a ir fijando cosas y ahora calculo que la función de la distrofina ya se la aprendieron y ya está. ¿Bien? Profe, a mí me quedó una duda, Sí. porque estaba leyendo en el libro de Fisio también el tema de la contracción muscular y demás, y en una parte hace como un apartado de la distrofina, y decía Sí. algo así como que cuando la distrofina es anómala o tiene algún problema, digamos, podía generar un aumento de de la permeabilidad del calcio de la membrana, y que eso iba a hacer que los iones de calcio extracelular entren a la fibra muscular y que se iban a producir como cambios enzimáticos que podían llevar a la ruptura de la proteína, digamos. O sea, generar proteólisis de las fibras y eso. Sí, eso es un valor agregado que tiene la alteración de la distrofina en el Duchenne y hace que el componente inflamatorio sea como más inflamatorio también. O sea, ya tenés la destrucción propia del movimiento y la remodelación y además tenés todo ese proceso asociado a la entrada de calcio y a la señalización celular secundaria de eso también. Y por eso puede ser que en el preparado se vean como incluso más chiquitas las fibras. No, se ven más chiquitas porque con el proceso de remodelación y fibrosis no alcanza a remodelarse de una forma adecuada. O sea, Claro. imagínate que no tenés, o sea, la célula siempre necesita como rieles, como moldes para poder empezar a modelarse. Sí. O sea, la célula no tiene una persona que dice, bueno, esto va acá, esto lo acomodamos acá. O sea, siempre necesita algo que sea fijo, algo que sea constante. Cuando se pierde esa constancia, la célula empieza a hacer cualquier cosa, hacer lo que puede en realidad. Claro. Sí, O sea, porque usted no además se no son imagina. todas iguales. Claro, por eso, ustedes imagínense, o sea, por eso, por eso es tan choque cuando pasa algo así, porque en realidad porque no tenemos un humano, un ser humano. O sea, uno tiende a decir, bueno, tiene la función esto, lleva y trae y acomoda, pero en realidad es una cuestión química. O sea, se pierde un enlace, se pierde una molécula, tenemos una enzima que no funciona bien, entonces empieza a hacer cualquier cosa la célula. Entonces, por eso esto que decís vos, son todas distintas, se acomodan así. ¿Bien? Hagamos gracias. Hagamos una descripción histológica de estos dos preparados como para ir terminando y así pasamos al otro tema. ¿Qué pueden ver acá? ¿Cuál es la diferencia entre un preparado y el otro? Profe, si está compartiendo no se ve. ¿No se ve? Pasa que está compartiendo otra compañera, me parece. No, Tienen estoy que compartiendo yo, pero se me grabó. Claro, tienen que poner la opción de ver el de histología. ¿Lo ven? Ah, bien. Bueno. Si quiere compartir. Sí, está bien, con esa imagen. Dígame cómo ven en una imagen y en la... Profe, nosotros con el grupo teníamos una duda si lo que está entre medio de la imagen con con la distrofia muscular, lo que está más blanquecino es tejido adiposo o tejido cicatrizal. Eso me tienen que decir ustedes. Está bien. A ver, no, o sea, no es de forro. O sea, piensen un poquito, a ver, o alguien más ayúdenme. Ayúdenles. Yo leí por ahí que las células musculares igual podían tener cierta función en producir sustancias de tejido conjuntivo. ¿Podría ser por ahí? Más o menos, sí. O sea, ¿qué pasa en realidad con el proceso inflamatorio? Acuérdense que los fibroblastos siempre, que son los que producen la matriz extracelular, sí, están muy regulados por señales externas. Una de las señales externas que determina que los fibroblastos aumenten la matriz extracelular son la quimiotaxis y todos los moduladores inflamatorios que se producen, principalmente interleuquina 1, 10, no importa, un montón de interleuquinas, que principalmente, o sea, si bien los músculos pueden producir algún componente extracelular, el que principalmente lo aumenta. Alguien tiene el micrófono prendido. Está limitada realmente por los bordes semicirculares. Ahí está. Cuando
cuando empieza a aumentar esta señalización, tenemos mayor producción de tejido conectivo, pero principalmente es por las células de la matriz extracelular, que en el músculo sano están metidas entre medio, entre célula y célula. Todo esto rosado, todas estas, vieron que se ven como unas escamas, cada eso es una célula, y adentro están las miofibrillas. Acá fíjense en el lado derecho cómo se ven esas células que están en la matriz extracelular. Las pueden diferenciar. Fíjense que en el lado izquierdo no se diferencia de hasta qué parte es una membrana de una célula muscular y hasta dónde está la otra. Se ven los núcleos periféricos y reconocemos que es un músculo estriado porque tiene una cierta estriación que se ve por el corte axial. Fíjense, en el lado derecho se ve un poquito mejor las estriaciones, pero no es el mejor corte para poder verlo. Pero fíjense la diferencia entre tejido extracelular, o sea, fuera de estos circulitos, en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Qué ven en el lado derecho que en el izquierdo no? Tejido extracelular. Pero bueno, ¿qué tenemos en el tejido extracelular? ¿Qué ven? Mayor cantidad de células. Tenemos más células, o al menos se diferencian un poco mejor. Fíjense que hay núcleos que no son los miocitos. Son distintos, son un poquito más, un poco más estirados en algunas partes. Más grandes. Sí, son un poco más grandes y se ven más, más cantidad, sí, más basófilos. ¿Y esto que se ve en el medio, estos tiras rosadas que se ven en el medio, qué es? Fibras colágenas. Bien, son fibras de colágeno que principalmente los tejidos cicatrizales son muy abundantes y a veces suceden. Fíjense cualquier cicatriz que tengan en la piel. Todo eso es colágeno que está acumulado. Bien. Acá tenemos, no hay tanto colágeno, pero sí hay cierta fibrosis que se puede llegar a ver. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Y qué consejería genética le darían a esta familia? Nosotros habíamos pensado la perspectiva de un tratamiento a nivel genético, pero... ¿Están viendo ahí mi imagen? No. ¿Es la del Power? Sí, ahí quiero compartir. Dale, ¿a ver genético qué? Va a ser, profe. Claro, que podría ser por parte de la madre, o sea, sí. Pero en realidad con los hijos es como que las probabilidades son bastante altas y no se los aquí son altas. O sea, todos los hijos varones van a estar enfermos y las mujeres no. A ver. Todos los varones van a estar enfermos. No, sí, porque 50, no, profe, nosotros hicimos en nuestro grupo y sale el 50% de los varones. 50% de los varones está enfermo, porque acuérdense que es una enfermedad recesiva ligada al X. ¿Y qué otra cosa importante tienen que decirles? O sea que las mujeres van a ser... ¿Las mujeres van a ser? Sanas. Pueden ser sanas completamente o portadoras sin la expresión de la enfermedad. Bien, son sanas todas y la mitad va a ser portador. Bien, claro. ¿Y qué le diría a la familia que está preocupada por la hermanita de 40 días? Que no va a presentar la enfermedad. Bien. Vamos a ir practicando eso, no va a ser para hoy porque lo vamos a tomar mucho, pero es que ustedes piensen y pongan en el lugar de este médica que está frente a la consulta. Ustedes cuando sean profesionales, cuando supongamos que en algún momento se reciban, van a tener que actuar, o sea, hablar con sus pacientes y cuando ustedes estén hablando con el paciente le van a decir, no, porque es una proteína que participa en el uso muscular y es una enfermedad recesiva de X, así que vos quédate tranquilo que tu hija no va a tener nada. No. Ustedes tenemos que ver que, o sea, es una enfermedad, está asociada al desarrollo de los músculos, generalmente se empieza a presentar de a poco y con el tiempo va empeorando, es una enfermedad grave y hay que tener en cuenta que dos cosas. Primero, la hija que ya tienen
tiene altísimas chances de ser portadora de la enfermedad, pero como es una enfermedad que solamente generalmente tienen los varones, es muy poco probable que su hija la presente. Bien, lo que sí, su hija en el momento de querer tener hijes, va a tener que tener en cuenta que lo más probable es que se tenga que hacer un estudio genético para ver si tiene este gen o si tiene esta información que se la pueda traspasar y enfermar a un bebé varón. Bien, eso se tendrían que decirle con respecto a eso. Y respecto a si pueden seguir teniendo hijos o no, ustedes tienen que desaconsejar rotundamente que esta familia siga teniendo hijos, porque tiene una chance de 1 en 4 que es durante cada embarazo vuelve a ser 1 en 4, no significa que ya tuvo uno, no, tiene 4 chances de no tener ningún otro hijo afectado. Cada vez que quieran tener un hijo, 1 de cada 4 de esos hijos va a ser un niño enfermo. Bien, entonces es re importante darle esa consejería y darle, bueno, la chance de elegir tenerlo o no. Bien. Profe, una pregunta, ¿no? Porque a mí me surgía la duda. Puede ser de que el médico, no sé si este es el caso, por ahí va a depender de cada uno, ¿no? Pero puede ser de que el médico en esa situación recomiende no tener más hijos o algo así. Puede ser que eso se diga. O sea, no tanto. O sea, porque es enfermedad grave. O sea, imagínate, uno tiene que limitar el daño de las personas porque nosotros conocemos, está bien. Uno, cuando tienen un hijo, o sea, piensan que es lo más lindo, qué sé yo, y que se la van a bancar y que van a ir hasta al final y lo van a acompañar, pero nada. No tenés que, o sea, si tenés un pibe que es complicado, imagínate tener 2 pibes con lo mismo. Bien, entonces tienen que ir contacto, con empatía, entendiendo los tiempos de la familia y demás, pero lo tienen que desaconsejar. Y si quieren tenerlo, nada, la chance de que sea y no se puede hacer nada, o sea, por más que hagamos tratamiento y demás, estas personas tienen una expectativa de vida disminuida respecto a la general. No llega a ninguno adulto. Sí, profesor, era lo que yo pensaba. O sea, y lo que tiene por ahí de distinto esta enfermedad a otras, por ejemplo, una enfermedad grave, no sé, una trisomía 13, por ejemplo, que se mueren ahí a las horas de nacido, que estas personas crecen, o sea, son personas que no es que tipo un bebé que se va a morir a los 5 días, bueno, es como que, bueno, está bien, la familia quiere tenerlo. Acá son personas que ya se desarrollan como personas, ya tienen, o sea, se escolarizan, se van dando cuenta de sus limitaciones y en un momento ya no pueden jugar y correr más y están en un respirador. Entonces, esa es la vida que están eligiendo para una persona para traer al mundo. Parece algo muy egoísta y decidirlo a pesar de tener toda la información, decidirlo igual, entonces se desaconseja casi rotundamente y bueno, o sea, como no hay tratamiento para la enfermedad, ¿no? Sí, hay tratamiento, pero fíjense a nivel estructural, o sea, generalmente cuando tenemos una alteración estructural de esta índole, es muy difícil hacer un tratamiento adecuado. Lo que se va haciendo es limitar la respuesta inflamatoria con una inmunomodulación, pero que nunca va a ser completa. O sea, no podés inmunodeprimirlo al punto tal que no genere respuesta inflamatoria. Porque o sea, se moriría de una infección porque está totalmente inhibido su sistema inmune. No responde. Se resfría y capaz que... No responde para nada más. Tengo una consulta. ¿Esto se puede detectar en el embarazo? O sea, ¿hay algún estudio que pueda detectar esto en el embarazo? Me encanta que lo hayas planteado, porque a ver, ¿qué harías vos? O sea, vos sos la médica, poné la búsqueda, vos sos la médica y familia quiere detectar en el embarazo. O sea, tiene el embarazo, supongamos esta hija creció y tiene, nunca se hizo el test, se quedó embarazada y ella en ese momento quiere hacer detección. Vos decís, Agustina, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer la detección, hacemos unas técnicas moleculares, lo detectamos. ¿Qué haces vos como médica en esta mujer que está embarazada, por ejemplo, en el primer trimestre? ¿Qué harías? Sabiendo qué es la enfermedad de Duchenne y cómo es y demás. No sé. Por ejemplo, sabemos que tenemos el aborto legal en nuestra ley, en nuestras leyes está la opción de un aborto legal. ¿Ustedes piensan que este individuo entraría en esas condiciones de aborto legal? Profe, si está dentro del periodo donde está legalmente permitido, yo creo que entraría.
Uno Pero corresponde fíjense, decirle, pero fíjense que es una enfermedad, ¿en qué momento es grave? Es que en Ah, realidad en por la ahí niñez. hablar del aborto por ahí sería extralimitarse porque estás metiéndote con cuestiones morales de la familia que va a tener el hijo. En todo caso, exponer que va a ser una vida extremadamente sufrida y difícil, tanto para el niño sobre todo como para los padres. Y a Claro, partir de siempre ahí, el acompañamiento del aborto legal o no. Yo no hablo del acondicionamiento de salud. Ya sé que es legal, pero hablando del acondicionamiento de salud y una decisión, si bien el aborto es legal en cualquier condición, pero vos cuando hablas de este embarazo, por ejemplo, vos tenés que decirle esto, de que es un niño que puede nacer, que puede tener su primera infancia, todo normal, y que la presión de la enfermedad va a ser a futuro. Si vos, o sea, vos ahí, la decisión va a ser de la mujer y va a ser totalmente inimputable porque legalmente es así. Pero dentro de estas condiciones, o sea, nosotros tenemos que dar la información. La información que vos les vas a dar es eso, o sea, que no es como un niño que se puede morir gravemente en las primeras horas, en los primeros años de vida. Puede vivir Claro, 20 yo años. lo pensaba como en ese lugar, quizás si se puede detectar antes, digamos, los padres pueden decidir si quieren o no que su hijo lleve esa vida y que incluso pueda morir, digamos. Lo que pasa es que si te pones, bueno, sí, también, es un planteo, es algo más moral y ético que otra cosa, pero eso, dentro de las Claro, causales pero que yo por ahí pensaba si se quería saber solo si se podía se podía hacer una no, detección de poder temprana de poder antes. se puede. De poder se puede, pero por eso me gustó que este debate esté, porque generalmente las causas, o sea, cuando vos aconsejás el aborto, porque no es algo que sea totalmente gratis. Yo, ojo, estoy a favor del aborto rotundamente, pero no es, o sea, en lo que es la vivencia en el día a día de lo que es la decisión y lo que conlleva para una mujer muchas veces abortar, tiene que tener el resto de la información. Si bien puede ser es una enfermedad grave, también no deja de tener su costo a hacer un aborto. ¿Bien? Pero No, bueno, obvio. si se hace un diagnóstico precoz, se puede tomar decisión con un poco más de información, pero bueno, esto es lo que decía. Quizás incluso para poder alertar a los padres y que no sea una sorpresa que venga, o sea, como una sorpresa en la niñez y que vean el deterioro de sus hijos. Quizás si ya lo saben de antes, es distinta la Claro, predisposición. tal cual. En realidad lo ideal sería que no se llegue a embarazar. O que si se quiere Claro. embarazar, primero se haga la detección y si no tiene portador del gen, ya está. Lo que Pues, pasa que Claro. ¿cómo lo sabe? Si nunca, o sea, en el caso de que si no tuvo hijos, ¿cómo sabe si sos portadora? No, por eso, obvio. Ah, O sea, suponiendo el caso que tenemos una mamá afectada y que tiene un hermano que tiene Duchenne. perfecto. Por ejemplo, si vos, por ejemplo, vos, Paula, vos querés tener hijos y tenés un hermano que tiene Duchenne, lo más correcto es que vos te estudies para saber si vos sos portadora o no. Claro. Por eso, va en eso y en eso la consejería genética en este caso. ¿Bien? pero igual Porque a capaz lo mejor- alguna de su familia ya tenía, y bueno, como decís en este Bien, caso, ya por eso, eso. igual imagínense, hay un montón de enfermedades que pueden ustedes ser portadoras y estudian todas las embarazadas, o sea, solamente las que tienen plata lo hacen. Son estudios muy caros. Claro, y además Claro. tampoco todas las familias saben que, o sea, hay familias que quizás nunca tuvieron acceso a la salud y no saben que por ahí algún familiar murió de esta enfermedad, digamos. Tal cual. No, tal cual. Claro. Por ahí justo el Duchenne lo que tiene que es muy característico y generalmente como que se notará, o sea, como que tendrás que un Claro. hermano tuyo a los 15 años porque no podía respirar. Es como que algo más obvio, no es como por ahí algunas otras enfermedades que son un poco más difíciles. Y además lo que tiene que al ser X recesiva, o sea, siempre hay alguien en la familia que lo tiene, no es como una recesiva que tenés que esperar a unirte a otro recesivo. Generalmente esas son más difíciles. Claro. ¿Bien? Bueno, se prendieron, me gusta. Bueno, vamos con el caso del nervioso. A ver, alguien de los grupos que se quiera copar y proyectar y mostrar un poco. Al menos lean el caso. ¿Qué está pensando en dejar su pareja o si ya la dejó? Ahí compartí la pantalla.
No sé si alguien quiere leer. Yo lo leo si querés. Ah, bueno. Dice, Pilar, de 14 años, es llevada al hospital donde usted trabaja por problemas para articular la palabra. Presenta ptosis palpebral, bilateral y debilidad facial. Aunque está orientada y puede escribir coherentemente, y en el examen físico usted constata además una debilidad de los músculos de los brazos y tórax. Usted decide internarla para evaluar la evolución y al segundo día la debilidad se extiende a la parte superior de las piernas. Ante este cuadro clínico, usted realiza una punción lumbar y al recibir el análisis del líquido cefalorraquídeo, observa que están elevadas las proteínas. En el interrogatorio, la familia cuenta que hace una semana tuvo un cuadro de enteritis por Campylobacter jejuni. Teniendo en cuenta este antecedente y la evolución del cuadro, usted sospecha que la paciente está desarrollando un síndrome de Guillain-Barré, por lo cual la ingresa a la unidad de terapia intensiva. Luego de 3 meses internada, durante los cuales requirió, entre otras cosas, soporte ventilatorio, la paciente es dada de alta e inicia un tratamiento de rehabilitación que le permite recuperar totalmente la función motora. El síndrome de Guillain-Barré es una patología de origen inmunitario en la cual, luego de una infección previa por ciertos microorganismos como Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae o virus Coxsackie B5, un grupo de linfocitos sensibilizados reacciona con componentes proteicos de la vaina de mielina de los nervios periféricos destruyéndola. La consecuencia de esto es una parálisis muscular progresiva, con pérdida de la función respiratoria, por lo que es necesario dar soporte ventilatorio. Puede observarse también afectación sensitiva, aunque es menos problemática que la afectación muscular. Bueno, la primera consigna era explique cómo está formada la vaina de mielina, relacione la función de la misma con las características clínicas del síndrome de Guillain-Barré. Bien. Ahí, bueno, nosotros investigamos con mi grupo y encontramos que la mielina es una estructura multilaminar formada por 75% de lípidos complejos, como fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, y 25% de proteínas, entre las cuales, en específico, la mielina del sistema nervioso periférico tenía la proteína P0, la PMP22, la MBP, la MAG y la cadeína E. Bueno, también pusimos que la mielina se encarga de asegurar la conducción rápida de los impulsos nerviosos, aislando el axón del compartimento extracelular. Esta patología hace que los linfocitos ataquen y destruyan a las proteínas de la vaina de mielina de los nervios periféricos, haciendo que el impulso nervioso sea más lento o nulo, generando una parálisis muscular. A eso llegamos como conclusión en base a lo que preguntaba ahí. Que al destruir las bandas de mielina, el impulso nervioso era más lento. Quiero que hablemos un poquito de eso. O sea, si ustedes piensan, cuando no tenemos vaina de mielina, veremos un nervio que tiene vaina de mielina y otro que no tiene. ¿Cuánto más lento es? No, segundos, si no me equivoco, microsegundos. ¿Y ustedes piensan que eso va a afectar en la función de un músculo? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Que sea unos microsegundos más lento? No, para mí no. No. Bien. Para mí no, profe. Pero ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, más que con la disminución del impulso, ¿qué es lo que importa? O sea, que vos lo dijiste, pero quiero que lo reperes. Que se interrumpe el impulso directamente. Claro, se destruye el nervio, se destruye esa parte del nervio y no hay impulso. Bien. Entonces, ¿cómo hace la relación ustedes con lo que presenta la paciente
con lo que saben ustedes de Guillain-Barré ahora, porque yo se los dije y un poquito lo buscaron acá. ¿Qué cosas tiene o qué cosas no tiene la paciente? Fíjense que está como todo escrito en el caso. La paciente no tendría las vainas de mielina, entonces los impulsos nerviosos irían más. O sea, como yo lo llegué a entender es que al no tener las vainas de mielina trabajan como un aislante un aislante eléctrico, ¿no? Entonces una de las funciones es ayudar a que el impulso llegue más rápido al músculo, ¿no? Entonces al no tener esto, había entendido que vio esos nodos que están ahí, esos espacios, esos son lugares donde ocurren las despolarizaciones y de ahí va viajando más rápido el impulso. Entonces al estar al estar rota esta vaina de mielina, o sea, es como que aumenta la despolarización, y nunca llega rápido el impulso. Algo así lo había entendido. Claro, pero acabamos de decir que no depende de la velocidad del impulso. No estás equivocado, sino que no tiene que ver tanto. Sucede eso inicialmente, pero hay un proceso inflamatorio asociado. Fíjense que ahí tenemos los linfocitos, los anticuerpos, que genera toda una cascada inflamatoria que termina dañando lo que es la estructura nerviosa en sí. Pero quiero que me hagan la relación de por qué la paciente tiene esto. Fíjense que tiene la tosis, tiene que le cuesta respirar, que no se puede mantener erguida, que después empieza a afectar a los músculos de las piernas. Pero habla bien, te dice que habla bien, que entiende, que se puede comunicar. Porque afecta al sistema nervioso periférico, no al sistema nervioso central. Bien, entonces ¿con qué estructuras va a estar asociado? No afecta a la mielina. ¿Con qué vainas de mielina? ¿Con qué células? Nosotros pusimos que tiene que ver, claro, con las proteínas que son producidas por las células de Schwann, que son distintas a las que produce los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Bravo, es eso. O sea, fíjense, eso quería que llegara. O sea, fíjense que ustedes teniendo en cuenta eso, ustedes pueden entender por qué la enfermedad se presenta así, por qué la piba puede hablar, por qué la piba puede entender todo. ¿Bien? ¿Qué otras células del sistema nervioso conocen? Dendritas. ¿Del sistema nervioso periférico? Claro, porque acá viste que decir en un punto que habláramos de las otras células y de los otros del sistema nervioso. Nosotros con mi grupo las comparamos con los del oligodendrocito del sistema nervioso central porque es la encargada también de producir la mielina, axones. Claro, pero vieron que el pulso dice que otras estructuras y que otras células o sea, están en el sistema nervioso en general. Las células satélites y las células guía y las neuronas. Bien, fíjense que en este esquema tenemos separado el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central vamos a tener principalmente las células ependimarias que van a participar de lo que es toda la formación y el movimiento del líquido cefalorraquídeo, los oligodendrocitos que van a generar la producción de la vaina de mielina. Deja de compartir, así comparto yo. ¿Está? Bueno. Principalmente vamos a tener las neuronas, las células de la glía y las células de Schwann y células satélite a nivel periférico. Las neuronas, bueno, esto lo van a ver después, porque no me interesa que lo veamos ahora. Paso. Y después tenemos la célula neuroglía, que vamos a tener los astrocitos, principalmente los fibrosos y los protoplasmáticos, los oligodendrocitos y los microgliocitos de las células de microglía. La glía, principalmente vamos a ser la encargada de la formación de la mielina, principalmente a nivel de oligodendrocitos y las células de Schwann a nivel periférico. Los astrocitos van a ser unas células que van a recubrir lo que son las neuronas y van a recubrir lo que son los capilares sanguíneos, capaces de generar una regulación y una modificación de lo que es la función neuronal. ¿Bien?
Vamos a tener astrocitos de tipo fibroso y los astrocitos de tipo protoplasmáticos, que su estructura más que nada es una cuestión no tanto relacionada a su función, sino a su localización. Los fibrosos suelen ser un poco más relacionados a la regulación de lo que son las interacciones neuronales, y los protoplasmáticos más que nada de la barrera hematoencefálica. Pero astrocitos, entonces lo que vamos a hacer es, esto es un esquema que muestra que el astrocito va a tener prolongaciones que van a estar unidas a nivel de las neuronas, a nivel de los nódulos de Randier y a nivel de los vasos. Bien, a nivel de las neuronas lo que va a hacer es generar dando una neurona al lado de la otra, o sea, va a estar una unida al lado de la otra, haciendo que haya una barrera total entre los componentes extracelulares y las neuronas en sí. Bien, entonces va a ser, relacionando con los componentes del vaso, va a ser que pase todo desde el vaso hacia adentro del astrocito, y ese se lo va a entregar a las neuronas por los nódulos de Randier, por la sinapsis o por las dendritas donde se relacione, donde se pegue el astrocito. Bien, entonces teniendo esta capacidad de regular todo lo que entra, regula todo lo que es el metabolismo neuronal. Entonces va a ser que va a mantener, en el caso, por ejemplo, supongamos que una persona se está ahogando, está bajo el agua, no tiene oxígeno porque tiene una neumonía, tiene un montón de casos en los cuales está sufriendo una injuria, un daño cerebral, lo que hace el astrocito es mantener su función neuronal a costa de su trabajo. O sea, lo que va a hacer es hacer un ambiente lo más propicio para que se pueda mantener la función neuronal. Bien, también los astrocitos, los que van a participar a nivel de la sinapsis, van a ser los que van a hacer la recaptación de los neurotransmisores que son liberados a nivel de la terminal sináptica. Entonces, van a haber algunos fármacos, principalmente, por ejemplo, los antidepresivos, que van a ser blanco a nivel de la recaptación de algunos antidepresivos a nivel de la recaptación de estos neurotransmisores. Entonces, lo que va a hacer es que los astrocitos no los puedan recaptar tan fácilmente. Entonces, de esa forma, cuando nosotros queramos hacer tratamiento, por ejemplo, para una depresión en la cual queremos tener y mantener la serotonina y la dopamina, que serían los neurotransmisores que están inhibidos en un proceso depresivo mayor, los vamos a hacer los blancos a nivel de los astrocitos para que se mantengan y no se recapten tan rápido, entonces se mantengan en la terminal sináptica más tiempo haciendo su función. Bien, se vio que también los astrocitos se están pegados entre sí por uniones gap, entonces permiten el paso de sustancias, calcio, potasio, que generando despolarización de membrana, modificación de la función del astrocito y una comunicación a través de un gradiente electroquímico entre astrocito y astrocito, que también va a depender de la despolarización de las membranas neuronales. Bien, entonces está como un poco más amplio la capacidad de comunicación entre célula y célula. No está tan ultra especializado como una neurona que tiene una dirección, que puede determinar diferentes tipos de frecuencia, despolarización y demás, pero sí tiene una regulación entre neurona y astrocito, y entre astrocito y astrocito. Bien, van a haber muchísimos factores que van a estar modulando y regulando la función astrocitaria, y principalmente lo que va a pasar es que van a determinar cómo se modifica, o sea, qué funciones tiene, cómo lo hace, cómo recapta, qué tanto remodela, qué tanto repara y qué tanto está regulado todos los procesos de funciones metabólicas. Bien, como a grandes rasgos. Esto es lo de los oligodendrocitos, que serían similares, que acuérdense que un único oligodendrocito puede recubrir y formar una mielina múltiples axones, con el mismo axón múltiples veces, y la célula de Schwann, a diferencia de el oligodendrocito, es una única célula de Schwann sobre un axón para formar vaina de mielina. Hay veces que esta célula de Schwann puede recubrir axones amielínicos, haciendo una función de protección, pero no genera vaina de mielina a su alrededor. Eso es como muy importante, que cuando la célula de Schwann recubre varios axones, que serían estos que se ven en azul en este gráfico, no generan vaina de mielina. Bien, la célula de microglia, función de defensa, y la célula epidimarias para recubrir la cavidad por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos, yo le hago una mención especial porque forman parte de lo que es la barrera hematoencefalorraquídea. A diferencia de la barrera hematoencefálica, que está formada por los oligodendrocitos, vasos y neuronas, la barrera hematoencefalorraquídea es del lugar donde se forma el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que es un ultrafiltrado. Imagínense que no puede pasar a los componentes que están en contacto directamente con el encéfalo y la médula cualquier cosa.
Entonces necesitamos que haya una barrera que regule que los capilares sanguíneos que se ven acá arriba no pasen bacterias, no pasen componentes inflamatorios o muchos componentes inflamatorios hacia el líquido cefalorraquídeo para no producir daño. Es como un santuario. Acuérdense que cada vez que hablamos de una barrera, hablamos de un santuario histológico. Ustedes van a ir viendo con el tiempo, cuando veamos masculino vamos a ver la barrera hepatotesticular, y cuando veamos riñón vamos a ver, por ejemplo, la barrera de filtración glomerular. Son diferentes barreras que vamos a ir viendo, las componentes. Es importante que se los aprendan, lo preguntamos siempre, tanto en el escrito como en el oral, pero a mí me gustaría que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es la barrera hematoencefálica y la barrera hematoencefalorraquídea. ¿Bien? Eso sería como a grandes rasgos la diferencia. Acuérdense que en el plexo coroideo, el lugar donde se produce, entonces tenemos vasos, las células epentimarias que recubren el plexo coroideo, que va a ser a través de donde se filtra. En cambio, en el otro, tenemos neurona, astrocito, vaso. ¿Siguen hasta acá? Sí, profe, una pregunta. Que decía que, o sea, en el análisis de sangre salía que había como un aumento de la producción de proteínas. ¿Tiene que ver con esto de por qué están siendo destruidas? Sí, o sea, el componente inflamatorio está a nivel de diferentes lugares, principalmente a nivel de líquido cefalorraquídeo. Lo que sucede es que hay un aumento de proteínas, pero es porque tenemos una degradación masiva de proteínas del sistema nervioso periférico que de alguna forma llegan al sistema nervioso central. Pero no es que hay una destrucción tal, o sea, hay algunos componentes del sistema nervioso central que se modifican y se alteran, pero principalmente es a nivel de los nervios periféricos. Bien, principalmente serían a nivel de donde están los primeros nervios periféricos, que son los que están en la cola de caballo dentro del canal medular. Esos son los que se afectan y por eso aumentan las proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo. Bien. Entonces, en la pregunta que hice, ¿cuáles son las estructuras responsabilizantes? ¿Serían esas? ¿O serían los linfocitos? A ver, déjame. Porque no serían como los linfocitos los que estarían atacando algo que no es. Aunque ya lo dice igual en el coso. ¿En qué pregunta decías vos? ¿A qué te responsabiliza esto? Es que en realidad, claro, en realidad es por todo. O sea, la reacción autoinmune es por una reacción cruzada, que principalmente es por los linfocitos B y las células, los anticuerpos que se producen a partir de los linfocitos B. Sería de las estructuras responsables en este caso. Bien. ¿A qué estructuras hacen blanco? Es a la vaina de mielina. Es como un poquito más de lo mismo, es como dar vueltas por sobre lo mismo. Bien. Y los grupos en el punto 4, ¿qué lograron pensar? ¿Por qué se recuperó después de 3 meses? Totalmente recuperada después de 3 meses de rehabilitación. Nosotros con mi grupo pusimos que como atacaba a las células de la neuroglía y estas tienen capacidad de poder regenerarse. En cambio, si atacaba las células del sistema nervioso central, que son las neuronas, bueno, también hay de la glía, ¿no? Pero estas no se puede, decía las neuronas, la pregunta. Y ellas no tienen capacidad mitótica. Pero dijimos que se destruyen las neuronas, por eso no tenemos impulso nervioso. Puede ser que se puede recuperar porque no es algo génico también. O sea, No sé si hay va por muchas ahí. enfermedades que tenemos destrucción. Por ejemplo, a ver, tener un accidente y cortarse un nervio no es algo génico y no tenés recuperación de ese ritmo. Entonces, ¿por qué piensan? Va por ahí, está bien, van encaminados, Lucas, pero quiero que lo piensen un poquito más. Relacionado a la función de las células de Schwann. Dijimos que hay destrucción se hacen mierda todas las células de Schwann. Y con eso se destruye el nervio. Pero ¿qué pasa después? Dijeron tiene capacidad mitótica las células de Schwann. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué función tiene la célula de Schwann además de formar la vaina de mielina? Sirve como apoyo de la célula, o sea, como apoyo a la célula nerviosa. Promueve la regeneración de la acción, por así decirlo. Bien, eso es re importante, es una función
función que tiene las vainas o sea, las células de Schwann es promueve la regeneración del axón. Entonces, lo que hace la célula de Schwann es generar como un molde para que después la neurona extendiendo por esos filamentos de actina que va haciendo como pseudópodos, se estira membrana y se va metiendo dentro de la célula de Schwann, hace que en algún momento se regenere el axón de alguna forma. ¿Bien? Eso lleva tiempo y fíjense qué pasa con un músculo que no está estimulado porque se cortaron los nervios, se dañaron los nervios. ¿Qué va a pasar si un músculo no lo estimulamos? Atrofia. Entonces, tienen que ver un poco con eso la recuperación. Un poco tenemos que darle el tiempo a que todas las células de Schwann que se hicieron mierda en el proceso de la enfermedad se regeneren. Una vez que se regeneren esas células de Schwann, que ayuden a que los nervios, a la parte de los nervios, las regiones axónicas de esas neuronas, se regeneren. Una vez que tengamos eso, que empiecen a establecer sinapsis nerviosa con los músculos y que esos músculos empiecen a desarrollarse, a romperse las fibras, a estimularse para que se sigan regenerando y volver a tener la fibra muscular que teníamos de antes. Bien, lleva tiempo para hacer eso. Y algo re importante de todo esto es que también el tratamiento que se le hace, o sea, se los cuento, no se lo tienen que saber, el tratamiento que se le hace es una inmunomodulación selectiva principalmente basado en inmunoglobulinas. Lo que se le hace a las personas que tienen Guillain-Barré es un tratamiento, y cuanto más temprano lo estableces, lo que se hace es ponerle unas inmunoglobulinas policlonales que se llaman. Lo que se hace es, de individuos se saca suero, de muchísima gente, muchísimas, cientos de personas se saca suero, se lo ultrafiltra y solamente se dejan los anticuerpos. Entonces tenemos anticuerpos de todo, anticuerpos, millones de anticuerpos, que se ve que al tener anticuerpos que reaccionan ante todo, hacen como una respuesta hacia todos los anticuerpos que están formados en la célula, a la persona que nosotros le ponemos esta medicación, ¿bien? Entonces, lo que se hace es como resetear el sistema inmune de esa persona, eliminando todos los anticuerpos que tiene y que tuvo. Entonces, de esa forma frenás la respuesta inmunológica basada por anticuerpos. Bien, es una medicación súper cara, súper cara. Pero bueno, cuando nosotros estamos seguros de que esta enfermedad está relacionada a este mecanismo de acción, o sea que sospechamos un Guillain-Barré, las obras sociales y el sistema público la cubren. Bien, fíjense, por dosis, creo que está como 500.000 pesos la dosis. Y un adulto, por ejemplo, 70 kilos, más o menos recibe 14 dosis. Así imagínense lo cara que es. De 14 kilos, de 70 kilos, 14 dosis. O sea, imagínense lo carísimo que es esta medicación. Pero está bueno que cubra la obra social igual, dentro de todo. Esa parte está buena. Sí, pero vos tenés que estar seguro de... O sea, obvio, sí. Aparte la obra social no te va a dar ni un centavo si no está totalmente seguro. Tal cual. Pero bueno, supongamos que esta no se lo hizo tan temprano el diagnóstico, fíjense que terminó en respirador, así que tenemos una afectación bastante severa. Entonces, nada, costó un poco la recuperación. Fíjense la pregunta que sigue. Si las células que se hubieran afectado, en vez de hacer las células de Schwann, hubieran sido las neuronas, ¿qué piensan que hubiera pasado? ¿No se hubiera recuperado? No se recupera. ¿Por? Hubiera quedado con secuelas. Por su ¿las neuronas no se regeneran? Claro, porque no se iban a regenerar las neuronas. ¿Las neuronas se regeneran o no se regeneran? Tienen una capacidad de regeneración muy baja, entonces hubiera quedado con daños neurológicos. Bien, eso es un concepto que quiero que les quede, que nunca más en mi vida quiero jugar un alumno que salga de comisión que diga que las neuronas no se regeneran. Las neuronas sí se regeneran, tienen una capacidad tótica baja, pero con un estímulo adecuado sí pueden haber regeneración. Eso explica con ACVs extensos, procesos degenerativos neuromusculares, que con una estimulación adecuada podemos tener una cierta rehabilitación. Tampoco existen los milagros, no es que una persona que tiene medio cerebro quemado va a regenerar y con células madre y todas esas mentiras que se publica mucho, pero tiene una capacidad de regeneración. Profe, ¿en qué partes del cuerpo o en cualquier parte del cuerpo, o sea, se puede regenerar? En cualquier parte siempre que tengan estímulo. Todavía no sabemos bien qué estímulos hay. Se sabe, por ejemplo, hay enfermedades neurodegenerativas que con células madres pueden mejorar. Por ejemplo, pero bien cuando juntan plata para llevarlo a China, para hacer tratamiento, bueno, los tratamientos siempre va a tener cierto rédito y tiene algo, pero hay que ver la extensión y el lugar. Bien,
por ejemplo, ahí se han visto que ACVs en personas tempranas, en personas jóvenes, en personas que tienen una capacidad regenerativa y con un estímulo adecuado significa todos los días, todo el tiempo, durante años, puede llegar a tener una cierta recuperación. Ahí pasó, por ejemplo, con una nena de 11 años que tuvo un accidente de tráfico, que estaba acostada atrás en el asiento trasero, y los papás, los dos iban con cinturón, la nena se lo había sacado porque estaba durmiendo. Tuvieron un accidente, volcaron, la nena salió despedida, tuvo pérdida de masa encefálica, afectación neuronal, y en un momento la nena solo lo único que movía era un brazo. Con la estimulación adecuada, los papás que estuvieron todo el tiempo, rehabilitación y demás, ahora la nena camina, se comunica, está bien, no es una brillante y no va a ser una carrera universitaria, pero de pasar de caminar, solamente mover un brazo y no poder comunicarse, ya puede establecer cierta comunicación y tener una vida un poco más adecuada a su edad. Bien, entonces... Además de la regeneración neuronal, también juega un rol en la plasticidad neuronal, ¿no? La generación de nuevas sinapsis, etcétera. Por eso, a eso es lo que voy con la estimulación. Un concepto re importante de la plasticidad neuronal es eso, es la capacidad de las neuronas de modificar su estructura y su función a partir de los estímulos externos. Entonces, si los estímulos externos son adecuados, entonces en la plasticidad neuronal va a hablar de procesos de aprendizaje, procesos de memoria y procesos asociados a funciones superiores, también hablan de una función estructural. Si una neurona que se cortó el estímulo, no la estimulamos nunca más, ya está, se muere, no generamos más neuronas, ni más sinapsis, ni nada. Pero si esa neurona la estimulamos, en algún momento va a decir, bueno, está bien, necesito establecer una red neuronal hasta esta neurona que está al lado, y la sigo estimulando, se establecen más redes, hasta que se adquiere una nueva función, o se aprende, o de otras rutas se puede lograr el mismo objetivo. Es eso, o sea, a eso va relacionado la plasticidad neuronal, y a eso va relacionado por ahí este punto. O sea, no tiene tantas chances de una recuperación tan rápida como en 3 meses, pero puede haber cierta recuperación, no ad integrum como pasó acá, pero sí puede suceder. ¿Bien? Perfecto, re bien, me gusta la clase. Falta un poquito afinar por ahí este tema de hablar, el tema de perder el miedo, el tema de intentar acomodar un poco las ideas, pero no pretendo que lo hagan de una. Pretendo que esto sea algo progresivo y pretendo que lleguemos a un examen oral que puedan hablar y todos estos temas pueden... Bien. La próxima clase, yo les aviso por mensaje cómo nos organizamos, ¿vale? Vemos. De última podemos llegar a hacer así, si me da la habilitación Ávila de adelantarles, de última yo, o sea, si puedo, tengo que ver mis horarios y demás, si puedo, porque generalmente nos hacen cubrir los feriados con guardias, así que nada, si yo puedo, lo hacemos, y si no, bueno, nos atendemos a las consecuencias de tener esta comisión estos días. Bueno. Profe, te hago una pregunta antes. Sí. El tema de, no sé si todavía ya saben cómo va a ser la modalidad de parcial, pero yo te quiero consultar si para parcial nosotros vamos a ver preparados desde microscopio en el parcial. Todavía no se sabe, eso pregúntenselo a la doctora Ávila, cuando tengan teoría y cuando tengan algún tipo de comunicación con ella. Lo que ustedes no se preocupen en la forma de evaluación, porque ustedes no tienen que estar en pos de la evaluación, sino ustedes tienen que ir aprendiendo. Acá las habilidades que le van a pedir van a ser manejo de microscopio, pero no el manejo total del microscopio, sino el diagnóstico de los preparados. Entonces, no quiero que hagan lo mismo que, incluso hasta puedo haber hecho yo, no voy a hacerme el careta de que no, de estudiar en pos de lo que le van a tomar. Entonces, yo no quiero que ustedes sepan el preparado, y si saben, o sea, porque saben la forma que tiene el preparado de vejiga, saben cómo se ve la vejiga, van a hacer el diagnóstico porque se acuerdan de eso. Porque yo quiero que en realidad aprendan a poder reconocer esta vejiga y la vejiga que vemos en el microscopio de Massachusetts y la vejiga que vemos en otro lado, como para que no irnos tan fino, porque a mí no me interesa que me expliquen toda la ultraestructura de todo, como un patólogo, pero sí que veamos esto, de que sepamos características específicas que me puedan reconocer un urotelio acá en un microscopio proyectado o en el preparado que le ponemos nosotros. ¿Bien? O en un preparado de así que mostramos nosotros virtuales, electrónicos sería. Tal cual, por eso. Yo quiero que, yo sé que no te voy a dejar tranquila con este discurso, pero yo quiero que
que intentemos aprovechar los tiempos, que tenemos tiempo. No estamos hablando de que tenés que aprenderte un preparado un día antes de rendir, estamos hablando de 2 meses antes. Entonces, si nosotros podemos aprender, o yo te puedo dar las herramientas para que vos puedas reconocer ese preparado, ya sea cualquier sea la metodología de evaluación, ya está. Ya logramos el objetivo y va a llegar mejor al parcial, va a llegar mejor al final y va, como yo considero, mejor profesional después también. Bien. Entonces, ese es mi fundamento de no decirle cosas, porque primero que no las sé, y segundo como que si ustedes aprenden bien, no importa cómo lo evaluemos, porque van a poder resolver. Yo sé que esta ansiedad viene mucho también, no sé si sos recursante o no, pero muchas veces las personas que perdieron las materias también le pasa esto. Entonces, encima vengo yo a cambiarle la metodología, vengo yo a hincharle las bolas con esta forma distinta de enseñar. Claro, sí, no, es por eso, porque viste que el año pasado se hizo todo virtual, entonces veíamos todas imágenes de los actos virtuales y todas esas cosas. Bien. Por eso quería saber cómo iba a ser. Yo quiero darle la seguridad de que si ustedes aprenden bien las cosas, las van a aprender a reconocer en cualquier lado. ¿Qué es lo que me pasa conmigo? O sea, a mí me mostrás, no soy un experto en histología porque no me gusta, pero vos me mostrás un urotelio en un preparado, me mostrás un urotelio en un atlas virtual, tengo las herramientas para reconocerlo de las dos formas. Bien, yo quiero que logremos eso con ustedes, o sea, vamos a practicar los preparados ahora la semana que viene, o cuando podamos verlo, lo vamos a practicar. Es algo más. Yo estoy en total desacuerdo con la cátedra y siempre lo planteo de que ustedes aprendan a manejar un microscopio. A mí no me interesa que aprendan a manejar un microscopio. Es lindo, está bueno, qué sé yo, para la fotito del segundo año que te va a seguir toda la carrera después. Pero después, si no haces patología y no trabajas en microbiología, no vamos a usar nunca más un microscopio. Y a mí la verdad que me interesa que aprendamos otras cosas, que es lo más importante, de la estructura de una célula, antes que aprendas a manejar perfectamente un microscopio. ¿Bien? Eso se adquiere con el tiempo y ustedes son recapos, son de una generación distinta a los viejos que están dando clases de histología, van a aprender rápido. Así que eso es lo que menos me interesa en realidad. Así que, nada, eso. Esos son mis fundamentos por los cuales no les voy a decir cómo vamos a hacer la evaluación, porque primero no lo sé y segundo que no me interesa tampoco. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran preguntar en general, de la cátedra, de cómo vimos la clase de hoy? ¿Algún tema de estos, los temas anteriores? Estuvo muy bueno todo. Una sugerencia cortita. Sí. ¿Podemos a la mitad de la clase hacer 5 minutos de pausa para calentar el termo? Así seguimos despiertos, seguimos atentos a las clases. Bueno, ustedes pídanmelo, sean boludos, ustedes pídanmelo, o sea, aprovechen que hay buena onda. Si ustedes me dicen, pero no quiero perderme la esperás un minuto que voy a calentar y listo, sí, tomamos la pausa, todo. Nada más es una cuestión didáctica que yo a veces me cebo por una cuestión de tiempo y no me di cuenta a veces porque también estoy medio acostumbrado, no me di cuenta a veces que ustedes necesitan tiempo para relajar un toque y para seguir aprendiendo, porque siempre necesitamos esos tiempitos. Bueno, los voy a intentar implementar, si me olvido o necesitan algo, díganme, no hay problema. ¿Algo más? Y otra cosa, a mí me gustaría que siempre que haya una excusa para ver imágenes de preparados y tratar de notar tejidos, que aprovecharlo, porque a mí me está costando mucho distinguir preparados, digamos, distinguir los preparados. Bien, justo conmigo no les tocaron mucho, o sea, practicamos la vez pasada un poco, pero no nos han tocado temas tan profundos a nivel de histología, y acuérdense que tenemos una clase específica de que es preparados e histología. Entonces yo por eso no le di tanta bola, porque, o sea, esto vamos a ir con el tiempo. Nada, es eso. Sí, por ahí voy a intentar meter un poco más de preparados, pero como teníamos una clase destinada a eso, yo intenté aprovechar esto que para lo otro, que si no, no lo vemos. No, claro, pero por ejemplo, hoy, si bien entiendo que las clases tuyas van por otro lado, pero viendo las fotos de los tejidos, o sea, las fotos de preparados de tejido muscular, ya ahí me queda una imagen más grabada del tejido muscular. Creo que el tejido muscular, si me lo toman en el preparado, lo voy a ver, lo voy a poder decir, ¿me entendés? Bien, por eso, pero como había visto nervioso ya con la otra clase, no me quise meter tanto con eso, preferí ver esto que por ahí no sé qué ver. Pero
de última, por eso, vamos a ir viendo. O sea, y de nuevo repito, acuérdense que las clases prácticas son un poquito más, o sea, medicina es autodidacta. Nosotros les vamos a dar herramientas, pero no, ustedes no piensen ni asuman que vamos a ver todo acá. Yo sí por ahí, si ustedes quieren que reforzar, por más que no me guste, mi responsabilidad de darles histología, lo hacemos verano. Pero bueno, yo ahora les voy a dejar los power, están los power con los casos, el desarrollo de los casos, cada power, y también les voy a dar un power de muscular y un power de nervioso con un poquito de teoría de cada uno, así también tienen un poquito resumido todo lo que vimos hoy y todo lo que no vimos también. Bueno, tienen un par de preparados, los preparados que generalmente a veces uso, depende de mi disponibilidad, si los tengo o no, porque hay algunos preparados que no los tengo, uso lo de las cátedras. Justo el de nervioso están con la mayoría de preparados de la cátedra. Así que también aprovechen eso, también como para intentar reconocer y practicar. Y de última, la semana que viene, intentamos ver un poquito de preparados. Si no, lo que podemos llegar a hacer es el jueves ver, de última, si no podemos hacer esencial, aprovechar esa clase para ver preparados. Como si estuviéramos viendo, hacer un poco, como si lo hubiéramos hecho con microscopio, hacerlo virtual. También es otro sistema. Déjenme hablarlo bien con Ávila y ver en qué llegamos y si yo no tengo problema de darle esa clase de extra. Bueno. Bueno. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Chao.